Buenos días, profesora. Voy a primero a pasar la lista y luego vamos a explicar de qué se va a tratar el taller de hoy, ¿ya? Blanca. No la escucho. ¿Está Blanca? ¿Andrea? Andrea Herrera, profe. Sí, Andrea Herrera. Presente. Joel. Aileen. Presente. Bernardo. Presente, profe. Carlos. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Claudia. Aquí, profe. Yasna. Yo había visto ellas. Acá, profe. Constanza. Presente, profe. Paola. Presente. Ignacia. Presente. Paula. Aquí, profe. Y también está Christopher, ¿cierto? Sí, profesora, presente. Ya, chicos, vamos a dar inicio al taller ACES de hoy. Ya, les recuerdo en el fondo que la idea, al igual que los otros talleres, es que puedan desarrollar en el fondo todas las dudas que tengan, lo que logremos visualizar en el contexto del video que vamos a evaluar de la simulación clínica hoy, en un ambiente seguro, que puedan en el fondo preguntar sus dudas, lo que logren o no ver bien del video según lo que nos refleje la guía ministerial o lo que ustedes crean que pueda hacer esta simulación. Ya les recuerdo también que el video en el fondo está hecho solo con fines académicos para la cual ustedes lo pueden usar, que es un contrato de ficción entre ustedes, yo y la universidad, para que lo puedan utilizar exclusivamente con los fines académicos que el contrato estima. ¿Ya? Vamos a, el día de hoy, vamos a ver un video relacionado con una simulación clínica en donde nos va a mostrar un paciente pediátrico ya con una convulsión, donde tenemos que ver que el problema principal va a ser identificar el origen del cuadro que vamos a visualizar a través del video, y la idea es que el principal aprendizaje que ustedes logren sea identificar los signos y síntomas en el fondo de esta crisis convulsiva, el origen de esta, y que puedan realizar o relatar en el fondo la atención de enfermería en un usuario pediátrico con este tipo de situación clínica. Ya, les sugiero, al igual que los otros en el fondo, que tengan a mano algo donde puedan tomar apuntes del contexto general que vamos a ver en el video, las cosas que ustedes mejorarían o que crean que en el detalle del video sí pareciesen ser reales, y después las vamos a poder comentar. ¿Ya? Les voy a compartir la pantalla. Previo les voy a describir la situación que vamos a ver, ¿cierto? Que va a ser que ingresa al servicio de urgencia un lactante menor de 8 meses, de sexo masculino, el cual es traído por su madre, que refiere que el menor se encuentra hace 2 días con una evolución de tos y mocos, y mientras se encuentra en el box, el usuario presenta un compromiso de conciencia, comienza con movimientos tónico-clónicos, de escasa duración, de no más de 1 minuto, y además nos entrega como antecedentes que este lactante pesa 8 kilos. ¿Ya? Les voy a compartir la pantalla para que analicemos el vídeo. Señorita, mi guagua, no sé qué le pasa. Mire cómo Hola. está. Ya. Aquí, acá. Tranquila, tranquila. Cuéntanos, ¿qué le pasó? Mire, está saltando, no sé qué le pasa. No sé qué le pasa. ¿Pero cuándo es así? No, recién, señorita,
fiebre, tiene mucha Ya, fiebre. tranquila, vamos a revisarlo, ¿ya? Ayúdela, por favor, yo no sé qué le pasa. No sé qué le pasa a mi mamá. Ya, tranquila. La vamos a controlar. Suelta la colita y ya la voy a contener, ¿ya? Te voy a pedir que esté esperando afuera, ¿ya? Tranquila. Está cianótica la bobita. Lactante convulsionando. Está cianótico, le ponemos oxígeno. Sí, le vamos a poner una más, ¿ya? Sigue convulsionando. Listo. Vida. Vida sola, por favor. Sigue convulsionando. ¿8 kilos pesaba, cierto, Nicolás? Sí, 8 kilos. Sigue convulsionando. Hay que administrar 0.48 por vía rectal. 0.48. ml, sí. Correcto. Entonces, medio ml. Sí. Ya. Ya, gírelo para allá. Así. Ahí. Sigue convulsionando. Luego me distrae de medio midazolam. Un poquito de vaselina. Se abre el interglúteo. Se mete 2 centímetros. Medicamento. Medio centímetro. Medio milímetro. 0,5, perdón. ml. Y ahora le va a pasar un flash de suero. Listo. Ya. Voy a proceder a llamar al médico. ¿Controla los signos vitales? Sí, por favor. Se detuvo la convulsión. Ya. Llamando al médico. ¿Aló? Aló, hola. Usted habla con Aileen, enfermera ¿Signos del vitales? box 3. Estoy con un lactante de 8 meses, el cual llegó convulsionando. Se administró midazolam 0.5 ml por vía rectal. Ya. ¿Y es epiléptico? La madre no dice que no se puso así hoy día y no tenía como ninguna enfermedad ni patología de base. Ya. Voy inmediatamente para allá. ¿Qué le administraron? Midazolam ¿Cuánto? 0.5 ml Ya. ¿Por qué vía? rectal, Ah, ya. Perfecto. ¿Cuánto pesa? 8 kilos. 8 kilos. Ya. Voy en camino. Ya, muchas gracias. ¿Cómo están los signos vitales? Taquicárdico, 148, está hipotenso, saturando 92 con más. 15 litros. Y temperatura. Cianosis bucal, ¿sigue con la cianosis bucal? Sí. Fin de la escena. Ya chicos, vamos a hacer el análisis. Les pido que enciendan sus cámaras, por favor.
Hola, hola, profesora. Hola a todos. Eh, ¿Que empezamos a hablar nomás? ¿O? No, yo le voy preguntando, tenía la duda, es que veo a Bernardo y me había dicho que tiene algún problema con el audio. ¿Lo pudo solucionar? Logré conectarme de nuevo y ahí se solucionó, profe. Estoy Ya en ven. turno, por eso estoy así. No se preocupe, si necesito tener la cámara apagada, apáguela. Ya, chicos, de lo que lograron ver en la escena, ¿de qué se trató el escenario en general y qué les parece el ambiente o el box en el que se desarrolla? Profesora, Sí. perdón, es Christopher le habla. El escenario en sí se trataba de un paciente pediátrico que ingresó a servicio de urgencias porque estaba convulsionando, la madre estaba alterada porque no sabía qué es lo que le pasaba, y en sí el ambiente, el box, estaba acorde a lo que se debe evidenciar más o menos en la realidad. Paula, ¿le pareció que el escenario que vimos, el box en donde se atendía o la simulación que logró hacer este equipo clínico era suficientemente real? Sí, profe, a mí me pareció real. Lo único que faltó, yo creo que fueron las barandas en alto, pero fue como lo único. Ya, vamos a ir analizando entonces qué faltó de la escena. Joel, el box en donde se atiende a este paciente, ¿qué pudo ver del box? ¿Qué contenía en general? ¿O le faltó algo para que este equipo clínico hubiese podido dar una correcta atención? En sí, en general, el box estaba como una habilitación, tenía su carro de paro, tenía su monitor que se pudo monitorizar al lactante, tenía una fuente de oxígeno, tenía su pizarra donde se estaba llevando el registro, sí, tenía las condiciones adecuadas para poder realizar el manejo del paciente convulsionando, ¿sí? Tenían las Perfecto. condiciones. Tenían el teléfono, se pudieron comunicar con el médico, sí, como a grandes rasgos. Como en general, ¿cierto? En general, sí. Ya. Carlos, cuando se inicia la atención de este paciente, ¿qué signos clínicos de los que nos muestra el video pudo ver usted que evidenciaban el problema o el motivo por el cual consultaba esta mamá? Bueno, primeramente, uno de los signos clínicos que se evidenciaba y que comentó el enfermero era que se encontraba cianótico. Se encontraba cianótico el paciente, pero que también estaba presentando fiebre, pero en ningún momento se mostró el signo vital de la fiebre. Otra cosa que pude observar era más que todo el tema de la cianosis que estaba presentando el paciente y las tiritones. Perfecto. Bien. ¿Alguien logró visualizar cuando se inicia la monitorización de este paciente los signos vitales que reflejaba el monitor? Sí. Dios... Profe, tenía 40 de fiebre. Tenía 40, el monitor mostraba 40. ¿Qué más mostró el monitor? Una frecuencia cardíaca de 146. Una frecuencia cardíaca de 146, ¿ya? Y una presión Una de presión de 70 con 33. Una saturación de 93%. Saturación de 93. Saturación 93, presión arterial 70-33, perfecto. Ignacia, ¿usted cree que dentro de ese control que nos mostró el monitor o que a viva voz en algún momento relata el técnico en enfermería que simula esta situación, faltó algún otro parámetro que usted cree que era necesario medir? Profe, ¿me escucha? Sí. Es que voy en el metro, disculpe, no sé si hay mucha bulla. Yo creo que lo importante dentro de todo fue el tema de la temperatura, porque se producen convulsiones por alta temperatura en pacientes pediátricos. Ya, Entonces, perfecto. en verdad yo no alcancé a ver también lo que mostraba el monitor,
pero los compañeros decían que tenía 40 grados de temperatura. Entonces puede ser por eso que eso haya gatillado el tema de la convulsión. Ok. Blanca, ¿usted hubiese agregado algún otro parámetro a medir dentro de esta hemodinamia que se le tomó a este paciente? ¿El electro, profe? O el hemogluco. ¿Un electrocardiograma? Pero de inicio, como control de signos vitales, un hemoglucotest, ¿cierto? Hubiese sido un factor en el fondo que también pudiese mostrarnos algún primer indicio de descarte o aseveración de algún diagnóstico, ¿cierto? Podría haber mejorado la escena clínica si el equipo hubiese tomado ese parámetro, si se hubiese mostrado en el monitor o si alguien lo hubiese dicho a viva voz. Ok. Paola, de las primeras acciones clínicas como maneja la situación este equipo, ¿cuáles visualizó usted? Esa breve entrevista que encuentro que no estuvo tan completa a la madre porque siento que no indagaron si es que tomaba algún medicamento. Ya. También el manejo como de la estabilización inicial, porque comenzaron a monitorizarlo después de que le administraron el midazolam. Tampoco le instalaron una vía venosa periférica, porque igual si es que el niño probablemente la convulsión era por este estado febril, debieron haberle tomado, bueno, aparte del examen de glicemia, los electrolitos plasmáticos, calcemia y magnesemia, porque puede ser como dentro de como para poder corregir esa causa. Si es que obviamente los exámenes no están inmediatamente y es solucionar el tema de las convulsiones, pero también corregir si es por esos parámetros por los electrolitos plasmáticos o por magnesemia o la calcemia. Ok. Constanza, sin irnos tan adelante en la escena clínica, el manejo inicial que hizo este equipo, ¿qué fue lo que usted vio? ¿Cuál fue la primera atención que ellos entregaron? Profe, por lo que yo pude ver, es que igual se me quedó pegado el video, pero yo alcancé a ver que le administraron oxígeno. Ya. En el orden que lo vi fue el oxígeno, después le colocaron, o sea, que hicieron el cálculo para el medicamento y se lo administraron vía rectal, pero no alcancé a ver si le realizaron algunas preguntas a la mamá, porque cuando le preguntaron a la doctora, ella dijo que no tenía alergia ni tomaba medicamentos, yo esa parte no la pude ver, pero sí vi que le colocaron oxígeno. Ok. Christopher, ¿usted vio algo distinto, aparte la administración de oxígeno, la Constanza dice que se monitorizó, de las acciones iniciales, ¿algo más? A ver, sí. Bueno, repetir con lo que dicen mis compañeros, como dice usted también, que se administró oxígeno, ¿cierto? De las acciones iniciales se lateralizó también al paciente, porque cuando estaba convulsionando, ¿ya? Y además también para poder evidenciar dónde administrar el tema del almidazolam, que era por vía rectal. Es como lo que más evidencia, porque lo que más ya repetían mis compañeros, está de más decirlo, pero es lo que más se evidenció nada más, porque después el control de signos vitales fue al final. Nada más que eso. Ok. Carlos, ¿cómo vio usted el trabajo en equipo de estos dos profesionales que aparecen inicialmente en la escena? ¿Qué roles desarrollaron y los vio bien o usted hubiese mejorado algo? Bueno, primeramente, aportando y generalizando el tema de la sala, los chicos se encontraban en un rol que estaban 2 personas, trabajan mucho mejor que uno y mejor que 3 o 4 personas. Entonces acá la primera persona del rol de la compañera, ella se encargó más que todo del tema de poder contener, recibir al paciente con la madre, y el otro compañero se encargó de la preparación y administración del medicamento. Aún la primera compañera se creía al tanto de este paciente. Si bien como eran solo 2 personas,
ella no podía soltar el paciente y era conectar una cosa, sino que yo siento que se desarrolló bien la escena, aunque hubieron muchas faltas, pero siento que los roles sí se lograron cumplir con el objetivo que estaba planeado, que era poder sacar adelante la convulsión del niño. Joel, respecto a estos roles que relata Carlos y las primeras acciones clínicas, en cuanto a la seguridad de la escena que usted logró ver que estos dos profesionales mantuvieron mientras se desarrollaba su atención. ¿La seguridad de la escena estuvo correcta o usted hubiese mejorado algo o cree que se hubiese desarrollado mejor si hubiesen tenido un apoyo de un tercero? Yo creo que si efectivamente se hubiera desarrollado mejor la escena con una tercera persona, que hubiera sido las veces del el que contiene al familiar y realiza la entrevista y obtiene la mayor información, mientras que el otro equipo podría estar preparando medicamentos y otro viendo al lactante. Sí, la escena igual era segura y solamente nomás subir la baranda cuando se retiraba hacia atrás a preparar medicamento para que no quedara una orilla más descubierta, pero por lo general se maneja así con la baranda abajo. Y echarle un poquito de aceite a la camilla para que no sonara tanto. Lo que no hubiese hecho a lo mejor es echarle vaselina vía rectal, bueno, como para lubricar, porque si en la forma de administración vía rectal se pensaba en la absorción del medicamento, se iba a absorber vaselina igual. Okay. Podía alterar. Iba a demorar el proceso de absorción. O demorar también el proceso. Cuando este equipo hace el inicio de la escena y la primera atención, si bien es cierto, alguno de ustedes mencionó que se hace una anamnesis muy escueta a la madre. Paula, ¿qué le parece a usted lo que se le preguntó a la mamá? ¿Hubiese preguntado más? ¿Le faltaron antecedentes? ¿Y le pareció correcto en el fondo que la mamá no estuviese en la escena? Yo creo que faltó indagar mucho más. Por ejemplo, antecedentes familiares de epilepsia, si el niño toma algún tipo de medicamento, hace cuántos días venía con la evolución de tos y mocos, no sé qué más, pero creo que faltó indagar mucho más. Ok, y respecto, Andrea, respecto a la atención, si bien es cierto, vemos, alguien lo mencionó por ahí, parece que al inicio, que vemos una mamá que nos entrega escasos antecedentes, no se le pregunta mucho más, ella está bastante desesperada y por ende le piden que se retire de la escena. ¿Le parece correcto? ¿Se hubiese podido mejorar si la mamá estaba ahí? Lo que pasa es que la mamá igual llegó en un estado de shock y de preocupación y yo creo que estando en la escena y viendo lo que se le hace al niño y viendo que no pasaba la convulsión, podría haber sido un factor estresante. Según mi opinión, yo creo que igual está bien que la hayan sacado o puede ser que la calmara y decirle que estuviera tranquila en un rincón sin como alterar o molestar al personal que estaba atendiendo al niño. Generalmente tienden a ser como muy preguntonas o querer estar ahí y eso puede entorpecer la atención. Profe. Sí. Disculpe, se supone que es un derecho de la mamá estar ahí mientras atienden al hijo, ¿verdad? No ¿Qué hacemos con eso? La Ignacia me lo pregunta. ¿Qué opina el resto? Es que Yo creo siendo que menor de edad sí corresponde que esté, pero frente O sea, como yo al pienso que estrés. Puede entorpecer un poco la atención porque se Exacto. puede poner nerviosa de todo lo que le están haciendo, entonces quizás puede Se hace más dificultosa la entorpecer la atención. situación. Sí. O sea, yo pienso que es un derecho que la mamá debe estar con el lactante por ser un niño que no ni habla ni hace absolutamente nada, pero si bien estamos en una situación de urgencia donde prevalece la vida del lactante, entonces yo igual como profesional yo hubiera sacado a la mamá y la hubiera calmado con otra persona o hubiera indicado a otra persona que se encargara de la madre para poder realizar los procedimientos bien, ya que si bien la madre tiene el derecho de estar con su hijo en esta situación de urgencia, pero si la madre está estresada, está preocupada, nos va a preocupar también a nosotros porque no se va a calmar, no se va a callar, va a estar gritando, va a estar molestando, va a estar preguntando, y eso nos puede llevar a generar errores a nosotros en el procedimiento, y no solo eso,
en el nerviosismo. Paola, me encanta tu fondo. Entonces, a mí también. Entonces, eso es lo que yo había hecho. Yo sé que es un derecho y se le debe respetar, pero después que ya hayamos salido de la urgencia, poder calmar y hablar con la madre y explicarle lo que pasó y así hacerla pasar. Pues. Y ahí no se podría haber hecho como darle un rol a la madre, en el sentido de que yo vi en un episodio de que dejaron al bebé solito, mientras una enfermera estaba como viendo el tema del oxígeno y el otro enfermero estaba viendo también el tema de los medicamentos. Ahí quizá la madre poder haber contenido al lactante, decirle así como, no sé, póngalo de lado o algo así, como, no sé, quizás como para darle un rol, porque igual uno se angustia, o sea, yo igual soy mamá y uno obviamente viendo al bebé así se angustia, y sobre todo si te echan del box, igual es como, me sentiría más útil estando ahí, por decirlo. Hay de todo un poco, chiquillo. Pero en ese caso igual podría ser que, por ejemplo, si la madre está ahí nerviosa porque ella llegó en una situación de estrés por lo que le estaba pasando al niño, y ella al momento, si ella se hubiera quedado ahí con el niño, también le hubiera pasado algo a ella y tendrían que haber contenido también a ella. Ya. Todo lo que ustedes opinan puede pasar. ¿Puedo decir algo? Sí, dígame, Joel. ¿Puedo decir algo cortito? Igual nosotros como profesionales, ¿qué vamos a hacer? Ellos priorizan otras cosas, se tiene que priorizar otra cosa, no que el sufrimiento de la mamá, entendemos eso, pero la imagen para la mamá es mucho más chocante que si nosotros la dejamos afuera de este proceso mientras se está realizando maniobra o se está realizando cualquier procedimiento que va a ser complejo, el espacio es reducido, de hecho, por eso tiene número de personal que están establecidos, por ejemplo, en los reanimadores para entrar. Pues, una persona más es colocar es como un estorbo en el fondo ahí. Pues. Y la mamá va a ser más útil afuera y ellos viéndolo, puede haber alguien consolándola y eso, pero es más útil estando la mamá afuera que dentro del box, por las operaciones que se realizan dentro del box. No, claramente, pero lo que pasa es que en esa situación tú veís que, bueno, la mamá obviamente es más útil afuera porque estáis viendo a tu hijo, entonces que está convulsionando, no sabéis qué hacer, te ponís en shock, llegáis, pueden pasar muchas cosas en ese sentido, en ese momento, mucha adrenalina que está pasando. Es que sí, por eso lo que iba es que nosotros tenemos que dejar los sentimientos al lado, de que, pucha, claro, un niño está po. sufriendo, es duro, pero tenemos que nosotros ser capaces de ese sentimiento, dejarlo a un lado y estar el 100% conectado con el niño. Todo lo que se haga, todo lo que se realice dentro de la operación dentro de un reanimador, va a ser en base a la recuperación de eso, del niño. En este caso, que era la convulsión, pues, cada espacio de un reanimador es súper, está como reducido, tiene todas las cosas como puestas para que, no sé, la bandeja de medicamentos, la bandeja de punciones, el oxígeno, todo está, donde la coloquemos a la mamá, va a estar ocupando un espacio, va a estar puesta en un espacio donde un reanimador está todo tan bien puesto para salvar la vida de alguien, que todos los espacios que están dentro del reanimador son útiles para el personal. Ella, pues, donde esté, va a estorbar en algo, ya sea el que se va a mover para el registro, el que va a ir a buscar algo dentro del mismo reanimador. Es por eso más que nada. O va a empezar lo que dijo también Carlos también es súper importante, porque al momento de que si la mamá está nerviosa, el personal también va a estar nervioso y vamos a cometer errores que podemos comprometer la vida del pediátrico. Entonces, ese otro punto también que es súper importante. No, para afuera nomás la mamá, Ahí para afuera. hay distintas cosas, chicos, vamos a clarificar un poco, si bien es cierto todo lo que ustedes dicen, tiene un poco de razón y un poco de cómo podríamos hacer el manejo de esta situación, o lo que nosotros logramos ver en el video. También hay que contextualizar un poco las grandes diferencias que nosotros como equipo clínico, o cómo se enfocan los distintos perfiles de nosotros como enfermeros en distintas áreas. Si bien es cierto, hay derechos y deberes en el fondo de los pacientes y para nosotros como profesionales, y como dijeron por ahí ustedes, tiene que primar en el fondo la primera atención
Y en el fondo, el rescatar la vida de este paciente, recuerden que todo aquello que nosotros necesitamos como antecedentes, la única persona que lo va a poder aportar en este caso es el acompañante del paciente. ¿Ya? Por ende, suele pasar que en la normalidad, si bien es cierto todo lo que explica Joel, los reanimadores no son muy grandes, están determinados los espacios y todo. Suele pasar que las atenciones, por más graves que sean en pacientes pediátricos, están acompañados de la persona que vino con ese paciente. Porque necesitamos hacer cosas simultáneas. Ustedes me dijeron, se hizo una anamnesis muy escueta, ¿ya? Podemos suponer distintas cosas también que se dan para el debate, como fue esta pregunta, en lo que vimos en el video, porque vemos que a la mamá se le saca prontamente del reanimador y puede ser por muchas cosas. Puede ser porque vemos una mamá muy nerviosa y dentro de lo que ustedes me refieren en sus opiniones es que quizás de cierta manera la señora iba a entorpecer un poco más nuestra labor porque por su estado de nervios no nos iba a aportar más datos. Puede ser también porque esta señora entró de manera imprevista al momento de la convulsión, que puede haber estado en la sala de espera, ¿cierto? Y la pasamos de inmediato al box de reanimación, y por ende, un aspecto legal que ya hemos visto es que necesitamos que se genere el dato de atención de este paciente, y la única persona que tiene esos datos es la madre, ¿cierto? Puede haber sido también que, como alguien dijo por ahí, yo hubiese hecho que algún otro profesional o alguna otra persona del equipo contuviese a la mamá fuera en el fondo de la escena para cuando ya estuviese un poco más tranquila poder ingresarla. ¿Ya? Cuando los espacios son súper reducidos, como dice Joel, uno le determina un espacio a la madre, ¿ya? Incluso pacientes en reanimación. Necesito que usted se quede acá y en la medida que nosotros le vayamos preguntando, usted me aporte la mayor cantidad de datos. Ahora, van a haber situaciones extremas en donde si tenemos una mamá en el fondo eufórica, enloquecida, sin aporte de datos, vamos a tener que sacarla del espacio. Pero en la generalidad, tanto en urgencias como hospitalizados, uno suele trabajar en pacientes pediátricos con el acompañante, el padre, la mamá, el abuelito, el tutor, quien sea, al lado, siempre, siempre. Entonces, cuando alguien dice por ahí, el profesional se puede poner un poco más nervioso, es algo que con el tiempo quienes se dedican a esta área lo logramos manejar, porque yo tomo exámenes, hago control de signos vitales, hago procedimientos, y todo lo que tenga que hacer, y la madre está al lado mío. ¿Ya? Eso en primer lugar. Va a depender de muchos contextos, lo que nosotros en el momento logremos individualizar como equipo clínico. Alguien dijo por ahí, podríamos haberle dado un rol a la mamá. Hay mamás que son súper tranquilas, ya, y en el fondo ellas logran visualizar que en el momento nosotros necesitamos que sea un aporte, y que por ende sí pudo, por ejemplo, haber estado encargada de observar al niño, que en algún momento ustedes vieron que los dos operadores, uno se da la espalda y administra los medicamentos, y la otra da la espalda mientras hace el cálculo en la pizarra. ¿Ya? Me lo mencionaron como una parte de la escena no segura, en donde alguien dijo por ahí, yo hubiese subido a la baranda también. Ya, a lo mejor ese rol podría haber sido de la madre. O la madre estuviera tomando el tiempo también de las convulsiones. También, ¿cierto? Entonces, es una situación muy rápida, demasiado espontánea, pero uno tiene que tratar en el fondo de darle algún rol a la mamá, ¿ya? Si la mamá no lo contiene, si tenemos un espacio muy pequeño, si es una situación muy grave que va a requerir muchos más operarios que lo que logramos ver en esta escena clínica, probablemente tengamos que decirle que nos espere afuera. No es el ideal porque es parte de los derechos, ¿ya? Ok, entonces, evidenciamos, ¿cierto? Ustedes me dijeron un control de signos vitales que se ve en el monitor y que el técnico en enfermería lo relata y dice que tiene una presión de 70,33, que está hipotenso, refiere a una frecuencia cardíaca de 148, una saturación de, no me recuerdo, 92, 94, y 93, se le instala 93%. Y se le instala la mascarilla de alto flujo, ¿cierto? Además, vemos en el monitor una temperatura que refleja que tiene 40. Respecto a las acciones de enfermería, en relación a los signos vitales, chicos, ¿estuvo correcta? ¿Estuvo en los tiempos correctos? ¿Qué cosa, profesor?
No, profe. El control de signos vitales, la monitorización respecto a lo que al inicio de la escena clínica, ¿estuvo correcta en los tiempos? ¿Se demoró mucho? Es que se demoraron mucho en tomarla. Debería ser al principio. La monitorización debió ser inmediata, entonces primero, como le dije, puso el midazolam y después recién monitorizaron. Debió haber al tiro el niño ingresado, monitorizar el oxígeno. De hecho, también está como indicado instalar sonda nasogástrica y sonda vesical, pero no sé si en este caso hubiese sido necesario. O sea, de acuerdo al archivo que salía en el link que había que leer, aparecía eso como un manejo inicial. Claro. O sea, pasa que cuando vemos la guía clínica y hablamos de un manejo inicial, habla de un manejo inicial de un contexto general, que es lo que hemos visto también en los CES anteriores, ¿cierto? Cuando ya vayamos complementando acciones. Pero lo que ustedes logran ver aquí, que es una escena súper corta y lo más inicial. ¿Ustedes creen, por ejemplo, que la decisión que tomó este equipo de administrar el midazolam vía rectal, Andrea, ¿fue la correcta? ¿Usted hubiese optado por esa vía o hubiese en este caso, como dice alguien por ahí, y no, que prefiero el acceso endovenoso y hubiese hecho eso primero? Yo también hubiera optado por la rectal porque por lo menos aquí aparece que si uno necesita administrar de una manera muy rápida, se puede hacer la primera dosis vía rectal y luego canalizar la vía venosa periférica y administrar lo que corresponda también ahí luego. Pero yo también hubiera hecho lo mismo si se ve que no para la convulsión. Perfecto. Tenemos además que la vía rectal, en el fondo, dentro de las ventajas, es una vía de acceso rápido en un paciente que vemos en la simulación clínica que venía, en el fondo, convulsionando, por ende además es una situación clínica difícil, de difícil manejo, para poder hacer en primera instancia la instalación de una vía venosa periférica, ¿cierto? Ahora, Christopher, ellos dicen, ellos administran midazolam, ¿cierto? Vía rectal. ¿Qué nos indica la guía clínica respecto a la dosificación de este medicamento? Y respecto a los cuidados de enfermería, ¿en cuáles hubiese fijado usted respecto a esta administración? Disculpe, profesora. Con respecto al tema de cómo dice la guía clínica, la administración del midazolam, acá por ejemplo dice la guía clínica en la ampolla de 5 miligramos, 1 ml, en 15 miligramos, 3 ml debe ser sin diluir, porque sin vía venosa, y 0,2 miligramos por kilogramo, intramuscular máximo 10 miligramos, y si es por vía bucal, 0,5 miligramos. Es lo que sale en la guía clínica aquí redactado. Sí, profesor, encontré raro que le colocara midazolam rectal. Exactamente. Que debería ser diazepam, era el rectal. La verdad es que ahí hay una variabilidad, chiquillos, que uno la va manejando en la medida que se acerca un poco más a los pacientes pediátricos. Chicos, me están tocando el timbre, me dan un minutito. Okay. 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53. Ah, Paola, voy a hacer eso. Ah, ya. Aquí en Cancún. Es que me quedo sonando que la profe también tiene un fondo. Ay, no, mira mi cara. Me veo más guatón ahí. Es la aurora boreal. Oye, ¿por qué te aparecen más? A mí me aparecen 3. No, a mí me aparecen mucho. Ay, que tú tenés más, por eso. Claro. Ahora sí. Ya, retomo. Lo que estábamos hablando respecto de la dosis que decía la Paola, yo vi que puso 0,3, o por qué eligió midazolam primero.
es parte en el fondo de lo que simula la escena, pero en la medida que uno se va acercando un poco más a los pacientes pediátricos, la verdad es que de preferencia en el área pediátrica, si en esta escena hubiese existido un médico, los médicos parten con lorazepam, ¿ya? Que son los del uso, porque en la guía es como que se especifica el uso hospitalario y el prehospitalario. Prehospitalario. Ellos iniciaron con ese, creo, con el prehospitalario. Yo creo, lo que yo logro visualizar e interpretar en el fondo es que dado que en la escena no se presenta un médico, ¿cierto? Ellos eligen lo que tienen más a mano en el carro de paro y la vía más accesible para ellos para posteriormente comunicarle al médico. ¿Ya? Ahora, si ustedes ven la guía clínica también, como me dijo Christopher, dice que se parte con 0,2 miligramos. Y efectivamente eso es así. Parten con 0,2 miligramos y si es que lo escalan, para una repetición son 0,3 miligramos. ¿Ya? Puede variar entre esas dos dosis. Ahora eso también va a depender un poco del manejo médico, del manejo pediátrico, teniendo un poquito más de antecedentes. Quizás, bueno, el peso está correcto para un lactante de esa edad y como la mamá se hace una anamnesis muy escueta, suponemos que es un niño sano con un primer episodio de convulsión, que además como tenemos el control de signos vitales y la temperatura es 40, de manera inmediata pensamos que el primer origen sería febril. Y es por eso que la dosificación que ustedes logran visualizar en la pizarra, ella la sacan con 0,3 miligramos por kilo de peso. ¿Ya? Respecto a las opciones de tratamiento, entonces, y la vía de administración y las dosis, ¿quién me puede mencionar un cuidado de enfermería respecto a la administración de este medicamento? ¿En qué se hubiesen fijado ustedes? En la respiración. El patrón respiratorio. Porque, pues, o sea, si el lorazepam es un depresor del sistema respiratorio. Perfecto, ¿cierto? Es un depresor del sistema respiratorio, por ende yo podría pensar que tendría que mantener monitorizado al paciente y pensar en que algún evento adverso podría ser una depresión respiratoria. Supongamos que en esta escena el médico me hubiese indicado repetir la dosis. Tengo otro episodio, otra convulsión. La podría haber repetido, la podría haber repetido por la misma vía de administración, y hasta cuántas veces la podría repetir. ¿Carlos? ¿Cuántas veces? No sé, pero yo estoy leyendo máximo. Y dice que se pueden repetir varias veces después de varios minutos, pero no me dice la cantidad cuánto, y no sé cuántas veces El máximo de midazolam son 10 miligramos. Pero el riesgo que si ya se colocan más de 2 dosis, ahí está el riesgo de la depresión respiratoria, entonces igual está preparado el equipo para intubación, en el caso de que se provoque. Sí, se podría haber repetido 5 minutos después de la primera administración, claro. ¿Ya? Hasta llegar a una dosis máxima, como dice la Paola, de los 10 miligramos, ¿ya? Pero obviamente ahí ya tenemos altas dosis. Para llegar altas dosis, porque recordemos, ¿cierto? También que uno de los usos en el fondo es para la sedación, claro. ¿Cierto? Ya. En este caso, la entrega que la enfermera le hace al médico, ¿qué le pareció a usted, Blanca? ¿Está correcta? ¿Usted hubiese complementado la información telefónica que ella le entrega al médico? Dice que le faltan datos. Está escribiendo. Ah, está escribiendo, sí, ok. Yasna, ¿usted le hubiese entregado algún otro tipo de datos al médico? ¿Le hubiera interpretado los signos vitales, profe? Ya. Importante también que cuántas dosis también de medicación le dieron, qué importante. ¿Qué más?
volver a controlar los signos vitales. Ya. Eso, profe. ¿A ustedes les parece correcto? Creo que yo logré escuchar cuando la enfermera le entrega, le dice que ella le administró 0,48 ml de midazolam. Christopher, ¿a usted esa entrega de dosificación de medicamentos le parece correcta? No creo, profesora. ¿Por qué? ¿Cómo lo hubiese mejorado? Con respecto para la entrega de medicamentos hacia al doctor, ¿cierto? Hacia el médico. Sí. Ya. Se tiene que haber dicho, por ejemplo, quizás la vía de administración, el tema de cuánto se administró, ¿cierto? La dosificación exacta, y cuántas veces administró el medicamento, no sé, eso es lo que yo puedo haber dicho. Constanza, ¿usted vio algún error en esa entrega verbal vía telefónica? En el momento que la enfermera le entregó los datos, parece que dijo primero como dos veces un número diferente. O sea, no, es que, profe, de delante a mí se me pegó el video. Se le pegó el video, ya. Sí. ¿Alguien cree que esa entrega estuvo correcta o la pudo haber mejorado respecto a la dosis de medicamentos que ella le administró o estuvo correcto? ¿Ustedes lo entendieron perfecto? O sea, ella cuando parte le dice a su compañero, le dice 0,48 ml rectal primero, después le dice 5 ml de midazolam en una oportunidad, y después cuando cuando lo administra al final es 0,5 ml y le pasa un flash de fisiológico, y cuando lo entrega omite parte de la escasa información que además se le dio del paciente. Por ejemplo, omitió que un paciente que ingresó por tos, que ingresó convulsionando, emite varias cosas y solamente se remite a entregar como parte del relato nomás. No tiene un orden lógico de la entrega. Sí, de la entrega, justamente. Ok, no tiene un orden lógico, pero chicos, por ejemplo, si me voy a poner yo en el rol de la enfermera, y le digo, mi entrega al médico es que yo administré, sí, ella efectivamente dice 0,48 ml y después lo aproxima y le dice 0,5. Pero si yo le digo al médico que administré 0,5 ml de midazolam y tengo ampollas en presentación de 15 miligramos en 3 ml y 5 miligramos en 1 ml, ¿a ustedes les parece que si yo entrego la dosificación del medicamento en ml, el médico debiese interpretar correctamente cuántos miligramos yo logré administrar a ese paciente? No, se tiene que decir los miligramos que se utilizan. Tiene que entregar la presentación en miligramos porque los médicos generalmente entienden en miligramos, no en ml. Ah, claro, porque como hay dos presentaciones, él no va a saber cuál fue la que ocupamos. ¿Cuál ocupó? Ella en ningún momento le menciona que entregó 0,5 ml utilizando la ampolla de 5 miligramos. Claro, ahí cambia la cosa. ¿Cierto? Entonces ahí podemos llevar un error de administración y no solo para entregarle al paciente, para entregarle al médico la información. Yo siempre tengo que entregar o verbalizar la cantidad de miligramos que yo administro, porque en el fondo no todos vamos a diluir, en este caso no se hizo, pero si yo diluyo un medicamento, en el fondo a lo mejor, si ustedes se fijan en el video, el enfermero tiene una jeringa de 10 ml. Pero si hubiese sido un medicamento que le correspondiera diluir, ¿lo llevó a 10 o lo llevó a 5? A 5. ¿Ya? En los pediátricos, chiquillos, es bien compleja la dilución de los medicamentos. De hecho, ustedes me preguntan a mí, como enfermera pediátrica, yo creo que muy pocas veces ocupé una jeringa de 10 ml. Eso es como un garrafón para un paciente pediátrico. ¿Ya? O sea, vamos, la de 1, las que están en 0,1, ya una de 2,5 si es que voy a administrar algo importante, o a lo mejor para flashear a través del suero. Entonces,
es fundamental tomar esos aspectos de enfermería que me pueden inducir a un error, como es esta entrega. ¿Ya? Yo siempre tengo que explicar cuántos miligramos administré, y lo mismo para el registro. O si yo en algún momento llego a diluir un medicamento, es importante que yo anote a cuánto llevé esa dilución. ¿Ya? Es fundamental. Que complementando las acciones de enfermería, ¿cierto? Nosotros vemos aquí en este caso que se monitorizó al paciente, se le administró el oxígeno, ¿cierto? Ustedes me dicen que hay condiciones de seguridad que pudieron haber mejorado, como la posición del paciente, las barandas en alto. Complementando, la enfermera hace el llamado telefónico, ¿cierto? Le entrega la información, el médico verifica la dosis que se le instaló y le dice que ya viene. ¿Qué otras cosas, cuando se administra el midazolam, la voz en off dice cede la convulsión? ¿Qué otras acciones de enfermería complementaria hubiesen hecho ustedes mientras el médico llega? Tomar nuevamente los signos vitales con énfasis en la respiración y en la saturación, porque si bien estaba saturando a 93, con la administración del midazolam puede que nos baje más la saturación y la respiración. Ya, bien, vuelvo a controlar. ¿Qué más? ¿Posicionar al paciente? Posicionar al paciente, sí, correcto. Verificar también la monitorización del oxígeno, o saber cómo está respirando. Ya. ¿Qué más? Yo debería estar atento en el fondo, porque aquí la voz en off nos dice que cede la convulsión, ¿cierto? Pensando que tengo el origen más común, que podría ser la fiebre, ¿existe riesgo de una nueva convulsión? Sí. ¿Y para qué tengo que estar preparado yo entonces? ¿Qué otra cosa podría haber hecho como acción de enfermería? ¿Con una intubación? No, la instalación de una vía venosa periférica. Para La seguir con instalación de otra, una vía venosa periférica, para ¿cierto? seguir con otras opciones o líneas que son... Exacto, para seguir con otra línea farmacológica, si es que se presentara un nuevo cuadro convulsivo, si es que el médico vuelve, él me va a indicar seguir o tratar el origen de esta causa, ¿cierto? Si nosotros estamos presumiendo que de estos signos vitales está alterado la temperatura, ¿cuál sería el tratamiento del origen? ¿Qué me tendría que indicar el médico? Manejo de la temperatura. Bajar la temperatura, ya sea con algún antipirético. Paracetamol. Puede ser endovenoso si tenemos la vía, o puede ser... Más rápido. Exacto. Más rápido. ¿Cierto? De hecho, es lo más probable. En un paciente pediátrico, incluso el médico pudo habernos indicado vía telefónica mientras él llegaba, que si esa era la causa, pudiésemos poner un supositorio de paracetamol mientras él llega, ¿cierto? O si ya a esa altura tenemos la instalación de la vía venosa, lo más probable es que él ya nos indique metamizol endovenoso. Claro. En espera de que el médico llegue, ¿cómo yo... como enfermero, como equipo de enfermería, podría haber tratado la causa que en este caso estamos viendo, que es un cuadro febril? Profe, también la deshidratación es súper importante. Profe, tengo una duda. ¿Las físicas, profe? ¿Usted dice para bajar la fiebre? Para bajar la fiebre, ¿cierto? Podríamos haber, mientras el médico llega, haber tomado alguna medida física. Profe, yo tengo una duda en cuanto a lo que usted acabó de comentar entre el paracetamol y el metamizol, porque si bien es un pediátrico, pero el metamizol es un hipotensor también, y el niño estaba hipotenso. Si yo le administro el metamizol, me lo voy a hipotensar más. Entonces, como la primera opción sería como el paracetamol, ¿no? Sí, sí, va a ser la primera opción. Incluso la primera opción va a ser siempre el supositorio rectal. ¿Ya? En los pacientes pediátricos, chicos, en este caso, si bien es cierto, nosotros estamos viendo en esta escena clínica que nos apunta directamente a sospechar en un lactante de 8 meses que
el cuadro es una convulsión febril única, que estamos viendo que es un paciente sano, que por el momento no tenemos más aportes de antecedentes de la mamá, estamos apuntando a que es la convulsión febril. Las atenciones son rápidas, momentáneas, pero tienen un periodo de observación importante de los pacientes, ¿ya? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, y considerando además que ya habíamos usado midazolam, es usar el supositorio. Si bien es cierto, la segunda línea de acción podría ser el metamizol, este paciente nosotros detuvimos la convulsión y sí o sí, en espera de resultados de examen, en espera de observación para ver o poder quedarnos con el diagnóstico original y poder pensar solo en una convulsión febril y descartar que no tiene otro origen, este paciente va a pasar a la sala de observación y además no es fácil disminuir la temperatura en pacientes pediátricos, por ende va a pasar a la sala de observación con suero, con medidas físicas, en donde lo tenemos ahí también un poco separados de la mamá. Eso también es difícil porque la guagua llora, la mamá la quiere tener en brazos, no podemos generar esa transmisión en el fondo de calor, la tenemos que contener. Entonces, si bien es cierto, lo inicial en el box que ustedes ven en el video es rápido, pudiese ser tan rápido incluso como lo vemos en la simulación clínica, el manejo de este tratamiento de este paciente pediátrico va a tener en la sala de observación al menos 2 horas más para poder ver si fue un episodio único de convulsión, ¿cierto? Profe, ¿Qué importancia tendría en el cuadro clínico, chiquillos, si el paciente presentara un segundo episodio de convulsión? Yo pienso que tendría la importancia de que aquí ya tendríamos que empezar a investigar sobre el tema si esto es patológico o si el niño está presentando alguna enfermedad o una infección o algo en el cuerpo que le esté produciendo las altas de temperatura. Pero esto ya se debe hacer una vez que el niño esté estabilizado. Ahí indagar con los exámenes y todo el proceso y buscar el origen de esta convulsión. Exacto. Si bien es cierto, nosotros acá vemos a un paciente sano, ¿cierto? Que tenemos de perogrullo y evidente que tiene fiebre. ¿A ustedes les parece en el fondo que asociado a la información que nos entregan, un lactante, 8 meses, pudiese ser el cuadro más común de una convulsión? Si yo tuviese que indagar en otras cosas, la epidemiología, ¿qué me dice? ¿Qué otra cosa podría ser común en un paciente de esta edad? ¿Como lo que causa la fiebre, dice usted, o otra causa de convulsión? ¿Otra causa de convulsión se darían en pacientes de esta edad? Sí, puede ser la hipoglicemia también. Bien, por eso era importante tomar un hemoglucotest, ¿cierto? Claro. Alguien dijo por ahí también la deshidratación, también puede ser por una alteración hidroelectrolítica, ¿cierto? ¿Alguna infección? Y algo muy importante, pueden ser también por traumatismos. También, ya hay, cuando uno trata pacientes pediátricos, chiquillos, igual hay una diferenciación y la epidemiología así nos indica, los tratamientos también son distintos, cuando los clasificamos y vemos un neonato, un lactante, o ya un adolescente, que finalmente también es un paciente pediátrico, ¿cierto? Entonces nosotros tendríamos que ir logrando diferenciar, como dice Carlos, podría ser también un TEC, alguna intoxicación, o si este cuadro es repetitivo, si vemos que no cede, por ejemplo, como lo vimos en el video, algún medicamento, que es una convulsión que se repite o es mayor a 15 minutos y tiene recurrencia en un periodo de 24 horas, yo podría catalogarla como compleja, y sí o sí va a necesitar un estudio, ¿cierto? Si yo viera en esta escena que aparece el médico y yo he tenido repetición y estoy pensando en un tipo de convulsión compleja, podría el médico solicitarme exámenes complementarios, como ustedes me lo dijeron ahí, ¿cierto? Para hacer un screening de algún tipo de infección bacteriana. El médico ahí podría seguir el estudio y hacer una punción lumbar, llevarlo a un TAC de cerebro, a un electroencefalograma, etc. Si la situación que nosotros viéramos fuese una situación más compleja que sí o sí nos va a llevar a complementar estudios. En este caso, nosotros vemos claramente que es por el cuadro febril, y como lo dicen ustedes, la principal en el fondo de epidemiología en esta edad sería un cuadro viral. El niño es varón, ¿cierto? Por ende podría ser también
una neumonía, una infección urinaria o gastrointestinal. ¿Ya? Cuando es una niña, la neumonía y la ITU tienen más o menos la misma prevalencia por efecto en el fondo de la anatomía del sistema genitourinario, ¿cierto? Que podría llevarnos como a una diferencia. Pero si ya hablamos de niños más grandes, podríamos hablar de un TEC, podríamos hablar que el cuadro convulsivo puede ser por un tumor, el inicio de un diagnóstico de epilepsia, o incluso ya en adolescentes a raíz de intoxicaciones, sea por alcohol o por drogas. ¿Ya? Entonces, también es importante ahí que ustedes conozcan un poco la epidemiología para la sospecha. Christopher, de acuerdo al escenario en el fondo que nosotros vimos de la situación en general y lo ya comentado, ¿le parece que la escena lo lleva a un aprendizaje correcto de lo que se indica en la guía ministerial, o usted hubiese mejorado o complementado acciones del equipo de enfermería? Yo hubiese complementado acciones con respecto a lo que se evidenció, por ejemplo, el tema del comunicado hacia el médico, como corresponde. De mi parte personal, yo hubiera dejado a la madre como contención con el lactante, y más que nada eso, mejorar. Lo demás estaba correcto con respecto al tema de monitorización. O sea, sí debería haberse realizado una monitorización antes, durante y al final de la escena, porque así podríamos estar evidenciando en 3 oportunidades cómo llegó con los signos vitales, cómo estuvo durante la convulsión y después de la administración del medicamento. Es como lo que yo más mejoraría de la escena. Perfecto. Andrea, de lo que usted vio, ¿usted llevaría esta situación, si fuese usted en una práctica diaria real, usted llevaría esta situación de la misma manera o mejoraría algunos aspectos del accionar de enfermería que vimos? Lo mejoraría porque el video en sí, a pesar de que hubo errores, a donde lo conversamos uno llega también a ver qué es lo correcto y uno lo va mejorando. Obviamente haría cosas que hicieron ellos también, como actuar de manera tranquila, confiar en el equipo, y aparte lo complementaría con todo lo que conversamos más la guía clínica. Perfecto. Blanca, ¿a usted le parece que esta escena clínica es real? ¿Usted del aprendizaje obtenido de lo que complementamos al video, ¿le parece que lo podría llevar a cabo en su práctica? Está escribiendo. Está escribiendo, sí. Parece que tiene algún problema con el audio. Ok. Joel, usted del accionar inmediato, de las primeras acciones clínicas que toma este equipo, si usted fuese el enfermero, ¿lo hubiese hecho de la misma manera? Yo hubiera cambiado algunas cosas, por ejemplo, cómo se procedió en la instalación, por ejemplo, de la monitorización. La administración de oxígeno yo lo hubiera cambiado el mecanismo, sino que con la bolsa lo hubiese buceado. ¿Por qué? Porque tiene una lógica. Desaturan porque el paciente está convulsionando y está convulsionando la musculatura. Al convulsionar la musculatura, los vasos se contraen y al contraerse no pasa la oxigenación. Por lo tanto, necesitamos introducir oxígeno a presión y eso ayudaría a mejorar la saturación. A posterior a eso, se saturaría y buscaría una vía venosa como la administración, como la primera elección, y administraría el lorazepam de todas maneras, y esperando que pudiera estar o entrar en un estatus convulsivo, ya que por lo que ingresa con 40 de temperatura, lo más probable es que no va a ceder si tampoco no manejamos la temperatura posterior al primer inicio. Y lo segundo, posterior, terminada la convulsión, le retiro el oxígeno para no producir atelectasia si es que no es necesario. O por lo menos lo dejaría con una naricera, lo bajaría a ese nivel, entre 1 litro o 0,5. Perfecto. Eso sería.
Paola, suponiendo que la escena clínica termina tal y cual como la vimos y la vimos en el video de simulación. Este cuadro de fiebre cede, ¿cierto? Yo hice ingresar a la mamá o pasé a este lactante a la sala de observación y me corresponde darle el alta a esa madre. ¿Cuál sería la educación que usted le daría a esa mamá para los cuidados posteriores en domicilio? Quise explicarle que la causa de las convulsiones fue por el producto de la fiebre. Entonces, quizá ella no tuvo un buen manejo de la fiebre a un principio desde la casa, quizás no usó las medidas físicas para bajar esta fiebre hasta que progresó arriba de los 40 grados Celsius, entonces quizá ahí comenzó la convulsión. Pero así como cuidado no sabría, profe. Carlos, ¿usted podría aportar algo a los cuidados que usted le indicaría a la mamá en su domicilio? Bueno, primero que todo, al ser un pediátrico, la mamá tiene que estar encima del niño al presentar una primera convulsión, una segunda convulsión, ya que si bien no se sabe qué es lo que está produciendo esto, se puede ir estable el niño para su casa. Pero si el niño vuelve a presentar un episodio de estas convulsiones, partir inmediatamente al centro de urgencia más cercano para que ya puedan indagar y hacer un estudio más a profundidad sobre qué es lo que está produciendo esto. Pero yo en general la orientaría y la educaría en lo principal que pueda hacer ella, como por ejemplo, mantener una alimentación adecuada para evitar hipoglicemia, mantener una hidratación con el niño para también poder evitar esta hipoglicemia, y le daría una técnica muy básica que es poder palparle la mollerita y ahí ella se podría dar cuenta de la temperatura y también el tema de la hidratación del paciente. Y en estado de conciencia, en dado caso que el niño presente una hipoglicemia, que lo vea muy somnoliento, muy dormido, adormecido, muy esmenguado, entonces yo le aconsejaría eso. Okay. Tendríamos que reforzar, ¿cierto?, en esa mamá también lo que nosotros debiésemos haber hecho al inicio, ¿cierto?, que enseñarle a esa mamá medidas físicas. Suele pasar, uno piensa que tiene o más o menos experiencia, pero si es una mamá primeriza, quizás no conoce las medidas físicas. No es raro, chicos, ver que uno dice, ¿y le tomó la fiebre? ¿Le tomó la temperatura? Sí. Y en un paciente pediátrico, entonces, que se mueve, la mamá tiene el termómetro de chupetito, oral. O no, es que le tomé axilar. Axilar es una temperatura mucho más lenta. O sí, le puse pañito frío. ¿Dónde? En la frente. ¿Ya? Entonces, educarla y enseñarla en dónde son las zonas que se genera mucho más calor y dónde se baja más rápido la temperatura. Y lo otro que piensan las mamás, que a veces los meten a ducharse con agua fría y hace todo lo contrario. Va a subir más la temperatura. O también cuesta mucho desapegar a las mamás, ¿cierto? Porque un niño que tiene fiebre va a ser también un niño inquieto, que va a llorar mucho, y la mamá tiende a cogerlo y tomarlo en brazos para que el niño se tranquilice. Exacto. ¿Ya? Entonces, esas son medidas que yo tengo que enseñarle también a la mamá, porque una mamá que maneje bien eso probablemente no va a llegar a una consulta tan tardía como haber esperado hasta 40 grados Celsius. O también en la anamnesis, ¿cierto? Que nosotros vimos, que ustedes me dijeron que es bien escueta, haberle preguntado a la mamá qué medicamentos le administró previamente. Difícilmente una mamá va a llegar solo con el paciente en esas condiciones y previo no le administró nada. La mamá tiene siempre paracetamol, es algo que el pediatra les indica. Claro. Ella va a venir y va a decir, ella nos dijo, ¿cierto?, que tenía 2 días de tos, 2 días de moco. Probablemente cuando empezó a subir la temperatura, ella administró algún medicamento en su casa y nosotros también debiésemos tenerlo como antecedente. Claro, sí. Profe, otro tema muy importante que en las madres, al ser mamá primeriza, la desinformación y todo este proceso que puede afrontar con el niño es grande, a diferencia de una madre que ya tiene 2 hijos, 3 hijos, que ya sabe cómo manejar una fiebre,
Pero una madre, acá nosotros tenemos un rol muy importante cuando es una madre primeriza, de poder enseñarle y darle las herramientas para que ella pueda actuar ante una situación de esta. Exacto, exacto. Paula, ¿a usted le pareció que esta escena clínica o los roles que se cumple ahí, el rol que cumple la enfermera, usted lo podría llevar a cabo en una situación clínica real? ¿Es difícil tratar un escenario pediátrico de esta magnitud, de esta urgencia? Profe, yo creo que sí, pero faltaron cosas por hacer, o en realidad el orden de las cosas. Por ejemplo, yo lo hubiese monitorizado de inmediato al lactante y lo hubiese lateralizado en cada convulsión, cosa que no vi que hicieron por el riesgo de aspiración. También cuando ambos estaban de espalda, las barandas estaban abajo, entonces si el bebé estaba convulsionando podría haberse caído de la camilla lo más fácilmente. Y eso, haber controlado por segunda vez también signos vitales y quizás después de haber estabilizado al niño, haber hablado con la madre para poder contenerla emocionalmente y que se quedara más tranquila y quizás en ese momento poder haber indagado un poco más. Perfecto. Bernardo Tequetantuno, no sé si me escucha. ¿Usted hubiese mejorado algo respecto al registro clínico de esta situación? Claudia. Yo creo que sí, pero por lo mismo que mencionaban mis compañeros sobre la anamnesis que se realiza con la mamá, porque en el registro igual tiene que ir, si es que se le administró previamente a la asistencia a la urgencia, algún otro medicamento. Entonces creo que en ese caso sí se puede mejorar el registro. Ok. Ignacia, ¿a usted le pareció que, no sé, me podría usted comentar, porque no sé si yo lo vi, alguien del equipo clínico o en algún momento se mencionó cuánto duró la convulsión? ¿Le parece a usted un dato importante? Hay varios durmiendo, parece, hoy día. Ella venía en el metro. Aileen. ¿Usted está viva? Ya. Yo. Sí, estoy viva. Ya. Sí, es un dato súper importante el saber cuánto tiempo duró la convulsión. ¿Y otra pregunta me hizo? ¿Qué era? No, si a usted le parece importante, o sea, si alguien del equipo clínico que vimos mencionó cuánto duró, y si a usted le parece importante, ¿qué diferencia tiene que la convulsión tenga 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos? Bueno, no lo mencionaron en ningún momento, tampoco vi que lo evaluaran, lo vieran, no lo vi. Y como decía Joel, que al final la convulsión, como que, no me acuerdo las palabras exactas, pero en sí como que al final pasa eso del tema del patrón respiratorio, hay muchos como problemas que puede causar si se extiende más. Perfecto. Sí. Si el médico me hubiese preguntado a mí más datos vía telefónica respecto al origen o de la convulsión, ¿yo podría haberle dado más antecedentes? Independiente de lo que logremos ver en la escena, yo le podría haber dicho si era una convulsión generalizada, focalizada, ¿cierto? La duración, eso determina un poco el manejo. Carlos, no le escuché porque justo hablé yo al mismo tiempo. Es que existen diferentes tipos de clasificación de convulsiones, como pueden ser parciales simples, complejas o generalizadas, como usted dice. Entonces nosotros le podríamos dar como un ambiente general al médico de lo que nosotros observamos, pero también nuestra observación como profesionales en el momento que llega la madre, cómo está vestida, cómo está el niño vestido, la limpieza. Entonces a eso también podemos generalizar y poder entregar una información más concreta al médico y no entregarle solo a la chunte lo que se nos ocurra, no. Por eso tenemos que ser organizados y estructurados al momento de entregar una información para no pasar vergüenzas.
Bien. Profe, Sí, profe, y en lactantes también las convulsiones no se dan solo con el movimiento. Creo haber visto alguna vez un video de un lactante que se manifestaba la convulsión solo pestañeando. Y creo que eso también es importante saber cómo identificar cuando es una convulsión en un menor, en un bebé. Por eso es importante en el fondo evaluar el primer cuadro, ya evaluar si es generalizada, si es focalizada, si tiene episodios aislados, ¿cierto? Si en el fondo es hipotónica, si es hipertónica, si es una distonía, lo que estamos viendo, ¿cierto? En la medida que un cuadro de convulsión se repite, no como en lo que nosotros estamos visualizando en esta escena, que fue una convulsión única y aparentemente generalizada porque la simulación del bebé se movía completo, ¿cierto? Yo podría entregar otros antecedentes, lo que llevaría también a que yo tenga que hacer un descarte distinto. Preguntar si hay antecedentes familiares, hacer algún estudio de enfermedades de base tipo metabólica, ahí merece un estudio porque va a ser concluyente también el electroencefalograma, ¿ya? Es por eso que el ojo clínico tiene que apuntar a que si esta convulsión se repite, yo poder entregar los antecedentes suficientes al médico que en ese momento no está ahí y que no lo vio, para que podamos ir definiendo en el fondo supuestos diagnósticos que necesiten complementar estudios. Claro, profe, por eso le digo que debemos ser estructurados y al momento de entregar la información, porque no podemos ir a donde el médico y decirle, sí, doctor, llegó un paciente de 8 meses con una convulsión, le pasé medicamento, el médico va a empezar a indagar, él va a empezar a indagar y a preguntar. Entonces, para uno no salir con un chorro de babas, es mejor entregar una información completa, ¿ya? Y dice el Marcelo que tiene problemas de conexión, que no puede escribir en el chat porque se le sale. BTR se le fue la señal. Qué mala señal. Ya, pero, no. Pero sí, profe, tenemos que ser un poco más ordenados en el momento de la información. Sí, y tratar en el fondo de complementar. Esta escena es simple, fácil, ¿cierto? Porque nos apuntó directamente a que estamos viendo una convulsión simple y de origen febril. Ya, entonces pensamos de manera inmediata, incluso ya en esta época, si yo les dijera esta situación es en esta fecha, yo empezaría a pensar también que ya empiezan los cuadros de tipo respiratorio, ¿cierto? El periodo invernal, un lactante. Era como una escena muy, muy típica, ¿ya? Pero sí podemos complementar mucha más información que se va a ir complejizando en la medida que necesitemos descartar o llegar a un diagnóstico certero si es que este tipo de convulsión se repite. Exactamente. ¿Ya? Bueno, las escenas pediátricas, yo no sé, chicos, si en algún momento a ustedes les ha tocado, si han pasado ya por prácticas pediátricas, son un poco más difíciles en el sentido de que uno las desconoce un poco más. Independiente de que no estuviéramos en pandemia, cuando nosotros vamos a la práctica clínica, difícilmente logramos hacer procedimientos o ver estas situaciones como críticas y de riesgo en pacientes pediátricos, porque casi vamos a hacer una práctica de observación. Nuestra carrera está enfocada principalmente a entregarnos herramientas de pacientes adultos, así es que es algo difícil. Más que difícil, desconocido, y por eso le tenemos temor o decimos, no, el área pediátrica a mí no me gusta, ¿ya? Cuando les toque esto, cuando vean este tipo de escenas, cuando pasen por pediatría, traten de sacar siempre el mayor contenido preguntando, porque también van a lograr que la enfermera que esté en ese servicio los acoja un poco más, en el sentido de que cuando uno está en adulto suele pensar, ay, ¿cómo voy a preguntar esto si ya lo debería haber visto? En cambio, el área pediátrica es un poco más desconocida para nosotros como alumnos, por ende todo aquello que podamos preguntar va a ser válido. Ya desde, incluso chiquillos, desde la dosificación de los medicamentos, los insumos que usamos, la manera en que tenemos que complementarlos con el equipo, porque es todo chiquitito, en dosis pequeñitas, ya... lo que vimos en el video que simuló la enfermera que sacaba la dosis, y que ahí hay un tiempo de desgaste en que ustedes me dijeron, no, sacó la dosis y después le puso el oxígeno, es una situación bastante mejorable. En las salas pediátricas generalmente están siempre las tablas de conversión entre peso, medicamento y gramaje que uno tiene que administrar. Ya, esa es una acción bastante más rápida y bastante mejorada porque los cálculos son tan pequeñitos que
que obviamente pueden llevar a error. ¿Ya? En el contexto general, yo no sé si esta cátedra ya la pasaron, chiquillos, o lo que hoy día yo veo de ustedes y que complementan y está bien, es solo con lo que lograron leer de la guía clínica. Y experiencia. Lo de la guía, profe. No han pasado Bien. todavía. Y experiencia, Bien, todavía no hemos pasado súper. la clase. Yo los veo súper bien, entendiendo que todavía no van viendo la cátedra, ya logran complementar situaciones clínicas que a lo mejor en esta que es un lactante es poco común, no lo han visto, pero además apuntan directamente al objetivo de los cuidados de enfermería, que eso es lo que queremos ver que logren como aprendizaje significativo de los CES. ¿Ya? Así es que en eso van súper bien. Yo no sé si ustedes tienen alguna otra duda respecto a la situación que vimos. Usted nos ve súper bien aquí. Y en la reflexión, un 3-2. Pucha, oye, y Carlos reclame, y ni siquiera tiene mala nota. No, profe, yo estoy molestando. Estoy molestando nomás. Profe, la otra semana hay evaluación. O sea, Que ya reclame, por favor, a alguien con mala nota. Porque Carlos está reclamando en realidad de lleno. Profe, estoy molestando nomás. Ve. Sí, la próxima semana nos toca CES respiratorio, y ese sí tiene evaluación. Chiquillos, lean la bibliografía previa, porque el CES respiratorio, dada la contingencia, obviamente lo vamos a tocar con un paciente con coronavirus. ¿Ya? Así es que va a estar bien entretenido el video, y que podamos verlo como en la actualidad para los cuidados, y ese sí va a tener evaluación. Haces 14 páginas de reflexión entonces. No, pues si tiene que ser cortita, Carlos. 30 líneas. ¿Es con reflexión o no? Es con reflexión, sí, pues el próximo CES es con reflexión evaluado. Joel, ya no insistas, no te van a evaluar personalmente. Sí, es con reflexión. Aprender a citar con norma. No va a servir para la tesis. Sí. He visto un montón de TikTok con la norma APA y me he reído mucho de todos sus alegatos, porque hay unos muy divertidos. Oh, qué atroz. Los voy a buscar. Ya, chiquillos, con eso entonces damos por finalizado el taller. Christopher, usted que está recuperando, lo pongo presente en el que le corresponde, ¿ya? Profe, gracias. Después que se vayan todos los compañeros, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Quiero una cosa con usted? Bueno, no me es quedo de en la línea. reflexión. No es de la reflexión. Ya, chicos, que tengan buena tarde. Chao, profe. Chao, chiquillos. Chao, Chao, profe, gracias, chao. Igualmente, profe, chao. Gracias.